Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Prevenir es Vivir. Hoy vamos a hablar de un tema muy serio y del que quizás no seamos del todo conscientes. Vamos a hablar de la hipertensión y para ello contaremos con el doctor Rafael Marín. Él es pionero en el estudio de la hipertensión y del riesgo cardiovascular en Asturias. Y digo que es un tema muy serio porque la hipertensión encabeza los factores de riesgo que mayor mortalidad provoca, incluso por delante del tabaco, así que atentos. Pero no solo eso, también desvelaremos algunos mitos y leyendas de los alimentos, hablaremos de salud dental y prevención y nuestra fisioterapeuta Marta nos contará unos ejercicios básicos de pilates para dedicarnos 5 minutos al día a hacer este saludable ejercicio, a hacer pilates. Así que lo de no tengo tiempo para hacer ejercicio, mentira, porque solo son 5 minutos de reloj. Luego lo vamos a contar, pero como les decía, vamos a hablar de esos mitos y leyendas sobre la alimentación, la cantidad de lentejas que me he comido pensando que tenían una barbaridad de hierro, que dice Ramón que no. A ver, cuéntanos cómo es esto. Hoy vamos a hablar de los mitos y leyendas alimentarias. Son multitud de creencias populares ampliamente extendidas entre la población que muchas veces condicionan nuestros hábitos alimentarios. La verdad es que en su mayoría son falsos y pueden acabar provocando que nuestra alimentación sea desequilibrada y no se adecue a la pirámide nutricional, a la pirámide alimentaria mediterránea, que es la que de verdad debe ser nuestra herramienta para aprender a comer y la que ha demostrado que permite obtener muchos beneficios para la salud y que además nos ayuda a controlar nuestro peso, que es algo realmente importante. La verdad es que la procedencia de la mayor parte de estos mitos y leyendas alimentarias viene de los medios de comunicación, revistas, especiales para el verano, etcétera, que muchas veces nos presentan dietas milagro con mitos alimentarios formando parte de ellas. En otras ocasiones son las creencias típicas que pasan de generación en generación, como por ejemplo, que luego veremos, las lentejas tienen mucho hierro o cosas de ese tipo. Y a veces simplemente rumores que se oyen en la calle y que se convierten en una creencia popular generalizada. La verdad es que entre los más extendidos está el concepto o la creencia de que el pan engorda o que el pan no es demasiado bueno para la salud. Y sin embargo, lo más curioso es que el pan está en la base de la pirámide alimentaria, es decir, el pan es un alimento de consumo diario y es vital en la dieta mediterránea, porque forma parte de esas 4 o 6 raciones de cereales que debemos consumir diariamente. Cierto es que es mejor tomar pan integral que pan blanco, ya que tiene una serie de beneficios para la salud extra, pero la verdad es que el pan debe ser consumido a diario. La gente cree que el pan engorda y 100 gramos de pan no aportan demasiadas kilocalorías. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que lleva dentro del pan, es decir, sobrasada, chorizo, nocilla, que hace que ingiramos un montón de grasa. El problema es que a veces cogemos el pan y mojamos con el pan en las salsas, o tenemos unos escalopines alcabrales. Si hay un buen trozo de pan, sabemos perfectamente que acabaremos dejando el plato limpio. En ese sentido, no debemos ver al pan como un problema. Ya que he hablado antes de las lentejas, pues efectivamente, siempre se nos ha dicho que las lentejas tienen mucho hierro. Y las hemos comido creyendo que tenían mucho hierro, yo mismo lo he hecho. Las lentejas tienen muchos beneficios nutricionales, sin embargo, no es precisamente el hierro de uno de ellos, porque el hierro que aporta es un hierro denominado hierro no hemo, un hierro vegetal que nuestro cuerpo absorbe bastante mal. Son el hierro animal, el hierro hemo procedente de carnes rojas, huevos, etc., el que es realmente absorbible y permite que nuestra alimentación tenga la dosis adecuada de hierro dietético. Son, por lo tanto, estos simplemente son ejemplos, muchos los mitos que condicionan nuestra alimentación y el mejor consejo que podemos dar es acudir a las fuentes fiables, es decir, a las sociedades científicas nutricionales, a los institutos y administraciones como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria o la EFSA, que es su equivalente europeo, porque ahí la información que vamos a encontrar es realmente fiable y son consejos dietéticos que tienen la garantía de que están avalados por estudios científicos y que van a mejorar nuestra salud y nos van a ayudar a controlar nuestro peso. Les decía yo al principio que hoy vamos a centrar el programa en la hipertensión. Y para ello vamos a contar con el doctor Rafael Marín. Él es pionero, como decíamos, en el estudio de la hipertensión y de los riesgos cardiovasculares en Asturias. Hay que decir que la hipertensión es la primera causa o el factor de riesgo más importante que mayor mortalidad provoca.
por delante del tabaco, que esto a mí, doctor, me ha dejado, en fin. Pero es que no solo eso, sino que la hipertensión afecta a casi la mitad de los españoles, entre 35 y 65 años, ¿no? A ver, entonces, para empezar, bienvenido, doctor, ¿y qué nos puede decir de la hipertensión? ¿Qué es exactamente? Bueno, pues para empezar, muchas gracias por la invitación. El programa que creo que es muy positivo para la salud. Y entonces, lo primero, quizá, definir qué es la hipertensión. Bueno, pues en general es bien conocido que cuando una persona tiene una presión arterial máxima de 14, 140, decimos los médicos, 140 o 14 milímetros de mercurio, o una mínima por encima de 90, se tiene la presión arterial elevada. O sea, 140-90 es el límite. Tener esa cifra o más alta es hipertensión arterial, sobre todo cuando eso ha sido medido en varias ocasiones durante un tiempo también de varias semanas. Entonces, dicho así, la hipertensión arterial tiene una prevalencia elevada, tanta como hasta 1 de cada 3 personas mayores de 18 años, en la última encuesta poblacional, la más importante hecha en España, en la Universidad Autónoma de Madrid, en una encuesta que incluyó a 12.000 personas mayores de 18 años de todas las comunidades autónomas elegidas al azar, y con un equipo multidisciplinario que incluyó hasta 12 mediciones de presión arterial por persona, se comprobó que un 33% de personas en España tenían la presión arterial alta o estaban tomando pastillitas para la hipertensión. Para controlarlo. Por cierto, recuérdenos en qué niveles nos tenemos que mover para que sean saludables. Bueno, la presión arterial se considera normal cuando es inferior a 140-90 o 14-9, dicho de forma más popular. La presión arterial óptima, que es la que tienen muchos jóvenes, llamo jóvenes a personas menores de 30 años, suele oscilar por debajo de cifras de 120-80. Y entre 120-80 y 140-90 pues se habla de presión arterial normal alta, pero normal. Entonces, la cifra, por no liar el tema, 140-90, 14-9 define el límite. Tener esas cifras o más altas y ser hipertenso. Luego hay matices, niños que no voy a entrar, y sí más importantes en ancianos, sobre todo ancianos como hoy en día estamos viendo, cada vez más ancianos de más de 80 e incluso 90 años, que esas cifras pueden ponerse en tela de juicio. ¿Y cuáles serían los síntomas de alarma que debemos tener? Bueno, desgraciadamente la hipertensión da pocos síntomas, porque tradicionalmente se ha escrito que una persona es hipertensa pues porque tiene mareos o le duele la cabeza. Entonces, de hecho, muchas personas se miden la presión arterial porque un dolor de cabeza, mareos, y es muy inespecífico. Ni todos los hipertensos tienen mareos o dolor de cabeza, ni todos los que lo tienen son hipertensos. De manera que la sintomatología, en la inmensa mayoría de los casos, es escasa. La única manera de conocer si uno es hipertenso o no es medir la presión arterial, y esto es algo no muy común. Hoy en día, cada vez más, es habitual que cuando uno va al centro de salud porque tiene algo, dolor de garganta, dolor de espalda, que es lo más común, una enfermera bien instruida, aprovechamos, vamos a tomar la presión arterial. Y entonces es una manera de detectar hipertensión. Otra manera en nuestro país muy habitual es que uno va a renovar o a sacar el carnet de conducir y entonces le miden la presión arterial obligatoriamente. Y no pocas personas han venido a la consulta porque han dicho, es que fui a sacar el carnet la semana pasada, me dijeron que tenía 17, 10, la he tomado más veces y efectivamente la tengo alta. Y fíjese, yo no tengo nada, y yo estoy bien. Que si no, tampoco nos daríamos cuenta. Efectivamente, de por eso, cosas. digamos que el primer aspecto importante es decir, hay que medir la presión arterial. Así, sin más. No hay por qué tener un síntoma, sino no hay por qué tener un síntoma. el momento. A partir de los 25 o 30 años es importante que uno se haya medido la presión arterial alguna vez. Si papá y mamá son hipertensos, quizá incluso un poco antes. Si uno es obeso importante, quizá un poco antes. Si es diabético, lo mismo. Claro, porque ¿qué relación tiene la hipertensión? Pues, como hemos mencionado, a niños, ancianos, con la edad, con el sexo, con los hábitos de vida. ¿Qué relación tiene? Es lo mismo que si la pregunta me dijera, ¿y cuál es la causa de la hipertensión? ¿Por qué unas personas tienen la presión arterial alta y otras no? ¿Lo sabemos eso? No, el componente fundamental es genético. Eso hay que decirlo así, es genético. Es decir, que hay una predisposición a padecer hipertensión cuando papá o mamá son hipertensos. No obstante, algunos hechos asociados favorecen ser hipertenso. El más importante, la obesidad. En el seno de personas obesas es más común que haya hipertensión arterial. También se ve en personas con vida muy sedentaria,
personas que tienen un consumo muy alto de alcohol o personas que tienen un estrés muy importante. Pero no confundamos, eso no son causas de hipertensión. Ocurre con más frecuencia en esas situaciones. Por supuesto, los diabéticos tienen una prevalencia mayor de hipertensión, pero eso no produce hipertensión por sí mismo. Hay que tener un condicionante. Si además tu estilo de vida ha conducido a que seas persona obesa, de vida sedentaria, entonces es mucho más probable que seas hipertenso. Si tienes la genética de hipertensión y no te cuidas, porque a los 40 años pesas 100 kilos y mides un 70, probablemente ya eres hipertenso, incluso a los 30. Pero si tú tienes una genética favorable, pero te has cuidado, has hecho deporte, has hecho ejercicio físico, estás actuando de forma preventiva y retrasando la aparición de hipertensión. Hay que tener en cuenta la hipertensión y vigilarla, porque resulta que afecta a 3 órganos vitales y muy importantes: cerebro, corazón y riñón. Efectivamente. La hipertensión incide en la aparición del ictus, se llama la enfermedad cerebrovascular o accidente vascular cerebral, incide en la aparición de enfermedades renales y de enfermedades del corazón. Quizá la relación más intensa existe entre cifras altas de tensión arterial e ictus, que es el accidente vascular cerebral, que te deja una hemiplegia. Sí. Es la relación más evidente, más clara. También lo es con la enfermedad coronaria, aunque ahí influye mucho también el colesterol elevado, el tabaco, y también con la enfermedad renal. La enfermedad renal son causa y consecuencia. Muchos enfermos renales tienen tensión alta, hipertensos muy mal controlados acaban en enfermedad renal. Hablaremos de este tema de las enfermedades renales y hablaremos también de dónde podemos medirnos la tensión, porque creo que los aparatos estos domésticos que tenemos en casa no son muy fiables. Luego nos lo contará el doctor, pero tengo que dar paso ya al estomatólogo Víctor Lucas, porque nos va a hablar de la salud dental y de la prevención. Así que adelante, Víctor. La salud dental es tan importante como la salud general. Son 2 elementos indisolubles e inseparables. Hay que pensar que la salud dental es la gran olvidada de nuestro cuerpo humano, debido, entre otras cosas, porque cuando aparece el dolor generalmente ya es tarde para aplicar un tratamiento. Por otro lado, también la salud dental implica unos cuidados preventivos, unos cuidados higiénicos que muchas personas, pues o la mayor parte de la población, no hacemos convenientemente. Hay que tener en cuenta que el 36% de los españoles acuden una vez al año a revisión, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda una vez cada 6 meses. Esta tardanza en acudir a una revisión, esta tardanza en aplacar ese posible problema que tengamos en la boca, es lo que luego va a provocar el cataclismo final. Hay que pensar también que muchas de las enfermedades del organismo del cuerpo humano, como pueden ser la endocaritis, la uveitis, los accesos cerebrales, pues su origen está en la boca. Y la patología inicial hay que atajarla en la boca y no hay que atajarla en el punto final. Otro de los problemas que tenemos y por los cuales es la gran olvidada es también el miedo que tenemos a acudir al dentista a que nos trate la boca. Esa odontofobia que padece el 15% de la población es motivada pues, porque es un área muy sensible del cuerpo humano y nos da pues, miedo, nos ponemos nerviosos cuando nos van a tratar porque es un área muy sensible. Si a eso le unimos el hecho de que en España la odontología moderna ha llegado con 100 años de retraso con respecto a Inglaterra y Francia, que aproximadamente en el siglo XVII, XVIII y XIX, concretamente en el año 1890, Pierre Fauchard, que fue un odontólogo, un dentista famoso francés, se considera el padre de la odontología moderna, digamos que sentó las bases de prevención y tratamiento de los principales padecimientos bucodentarios. En España, sin embargo, ha llegado 100 años más tarde. ¿Y quién hacía ese trabajo? Pues ese trabajo lo hacían los barberos, lo hacían los pseudodentistas, y la gente pues, cogió tal pánico, tal miedo, que prefería que se le cayesen los dientes antes que acudir a esos pseudodentistas, esa gente que no estaba preparada para tratar la boca. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta también es el crematístico, más en los días que vivimos. Es decir, el ir al dentista no es caro si vamos a tiempo. Es decir, el acudir con prontitud es barato ir al dentista. Es decir, de hecho, tenemos que hacer más hincapié en la prevención, como se llama el programa que es Prevenir y Vivir, es decir,
efectivamente, si prevenimos las patologías bucodentarias, al final vamos a atajar el problema de raíz y nos costará más barato. ¿Por qué tenemos que pagar? Porque es una rama sanitaria que no incluye en su mayor parte la seguridad social, sí una pequeña parte, pero la gran parte de tratamiento y rehabilitación no lo incluye. De esa misma manera, entonces tendremos la posibilidad con la prevención de atajar el problema antes de que se presente. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues todo el mundo sabe cómo prevenir un problema bucal, es decir, lo primero es cepillarse la boca convenientemente, cambiar de cepillo en menos de 3 meses, utilizar una pasta adecuada y sobre todo acudir a las revisiones del especialista, que es, digamos, quien tiene que dirigir el tratamiento final y la pasta que tenemos que utilizar, el tipo de cepillo que tenemos que utilizar, y nos tiene que dirigir ese tratamiento. Pero lo más importante, es decir, la concienciación en nuestro organismo, en nuestra mente, de que es importante el cuidarse la boca. Eso es lo más importante. Muchas gracias, Víctor. Pues retomamos la conversación con el doctor Marín. Hablábamos de dónde podemos medirnos la tensión con fiabilidad, porque claro, luego están estos aparatos que tenemos en casa, en muchos hogares hay esos aparatos de muñeca para tomarnos la tensión y creo que no son muy fiables. Entonces, ¿qué nos recomienda? Bien, la presión arterial, lo ideal es medirlo en condiciones que llamamos basales, que son condiciones que uno esté tranquilo, algo relajado, sentado en un sillón, con el brazo apoyado en una mesa, a la altura del corazón, con un manguito adecuado al diámetro del brazo, etcétera. Pero yo lo que quiero destacar es 2 cosas. Por un lado, que la presión arterial que se mide en la consulta es más alta que la que uno mide en casa. Y probablemente más real la que mide en casa que la de la consulta, porque cuando uno va al médico, pues está más nervioso y está, en fin, piensa que va a surgir algo desagradable, que le van a decir que... Y entonces en ese momento la tensión suele estar más alta. Es lo que se llama hipertensión de bata blanca a veces, cuando luego en casa la tienes normal, o cuando eres hipertenso das cifras más altas en la consulta que fuera, se llama efecto de bata blanca. Bien, eso ha hecho que en los últimos años, cada vez más, nosotros a los pacientes les pidamos que, si es posible, compren un aparato para medir la presión arterial en casa. Y los hay muy fiables ya, muy fiables, pero de brazo. Ese es el tema importante. ¿Qué ocurre? Que en la mayor parte de los casos viene un paciente diciendo que su nieto, que su hijo, que mi cuñado, que me ha comprado un aparato de tensión de muñeca. Y los aparatos de muñeca efectivamente son más baratos, pero no están validados y no suelen ser útiles para medir la presión arterial. Hay que comprar un aparato electrónico de brazo, si no estás muy grueso, el corriente, si eres muy grueso hay que comprar un manguito de obeso, se llama así, y medir la presión arterial en casa, por la mañana, por la tarde, y cuando ya uno la tenga medida varias veces, pues saber un poquito la media de esas determinaciones, y de esa forma uno tiene una mayor seguridad de qué valores tiene que no la que se mide en la consulta, que habitualmente es mucho más alta. Lo del síndrome de la bata blanca, claro, hay mucha gente que se pone nerviosa cuando ve un médico. Efectivamente. Este es un tema muy estudiado en la consulta. La presión arterial es más baja si te la toma la enfermera fuera de la consulta del médico que si la toma el médico. Si encima el médico tiene prisa e induce prisa al paciente, quítese la ropa, venga rápido, va, esas mediciones tienen poco valor. Qué curioso. Por eso es importante que las personas tiendan a tomarse la presión arterial fuera de la consulta médica, en la farmacia o en el propio domicilio. El nivel en España económico era mejor que el actual, pero bueno, quizá se pueda adquirir un aparato de presión arterial. Hablamos de hipertensión, pero es que también las mujeres embarazadas sufren hipertensión. Bien, es un tema que a mí me ha gustado mucho, que he estudiado con atención en Asturias, y puedo decir que hasta un 10% de embarazos, no es mucho, se acompaña de hipertensión arterial. Ocurre más en primíparas, la primera vez que una mujer tiene una gestación, más en mujeres o muy jóvenes o muy mayores, y esto condiciona unos cuidados más importantes del embarazo. Habitualmente no suele haber problemas graves, problemas importantes relacionados con la hipertensión y el embarazo no ocurren más allá de un 3-4% de mujeres. Lo que sí que es importante hoy en día, que la mujer tiende a retrasar mucho la primera gestación. Hoy en día es común que la primera gestación se tenga después de los 35 años. A esa edad, si hay antecedentes familiares de hipertensión, si la mujer tiene ya sobrepeso u obesidad, sí puede aparecer hipertensión arterial antes incluso del embarazo, y eso condiciona un embarazo con hipertensión que necesita unos poquitos más de cuidados. Pero habitualmente quiero decir
que problemas graves son no comunes. ¿Y hay tratamiento para la hipertensión? Mucho. Muchos tratamientos. Hay aproximadamente 52 fármacos hoy en día para manejar la hipertensión arterial. Bien, habitualmente manejamos solo 7 u 8. Hay que encontrar el mejor para cada paciente. Con dos cosas previas. Uno, el cambio en el estilo de vida, porque solamente aumentar la actividad física, disminuir de peso cuando hay sobrepeso, solo esas dos cosas y reducir un poquito el consumo de sal puede bajar hasta 10-15 milímetros la presión arterial. También si el consumo de alcohol es muy importante disminuirlo, todo eso ya puede bajar la presión arterial y en algunas personas no hará falta más. Cuando eso no es suficiente, añadimos pastillitas, o una o más. 2 de cada 3 hipertensos van a necesitar al menos 2 pastillitas, o sea, 2 agentes farmacológicos. A nosotros nos gusta darlo mañana y noche para prevenir el aumento de la presión arterial matutino, nada más despertarnos, que es cuando a lo largo del día la presión arterial es más alta habitualmente. En el despertar, porque se despiertan todas nuestras hormonas, la presión arterial tiende a subir y en esa hora de la mañana hay que tenerlo bien cubierto, bien con una pastillita que dure muy bien 24 horas o con 2 para que ese despertar esté controlado. De manera que yo lo que sí quiero llevar a la mente es que tenemos suficiente arsenal terapéutico para controlar el 90 y tantos % de hipertensos. Algunos necesitarán hasta 3 pastillitas. Y lo más importante de todo es el cumplimiento. ¿Qué ocurre? Que como es una enfermedad asintomática, no duele nada. No duele, entonces pues te tiende uno a dejarlo y ocurre que la presión arterial no se cura. Una vez hemos iniciado un tratamiento, quizá va a ser para siempre. Esa frase para siempre suele caer muy mal a los pacientes. ¿Y para siempre voy a tomar pastillas? Siempre les digo que todo el año sea este. Fíjese usted si le da un ictus o un infarto. Y además las pastillitas que tenemos hoy en día, los fármacos, suelen ser muy bien tolerados. De manera que lo que hay que hacer es encontrar el tratamiento idóneo para cada persona y luego lo tiene que mantener probablemente de por vida, no dejarlo, no olvidarlo, tener las pastillas en un sitio adecuado para que uno las vea mañana o por la noche y tomarlas siempre. Ser constantes en el tratamiento. Ser constante. Porque hay que decir que bueno, la hipertensión afecta, como decíamos, a 3 órganos importantes: corazón, cerebro y riñón. Y el doctor Marín, además de ser pionero en el estudio de la hipertensión y de los riesgos cardiovasculares en Asturias, hay que decir pues, que fue uno de los pioneros, uno de los primeros especialistas en nefrología en España, cuando en España todavía la nefrología era algo nuevo, ¿verdad? Sí, la nefrología es una especialidad que comenzó en los primeros años 70 del siglo pasado, y aquí en Asturias pues, comenzamos las diálisis en torno al año 1971, 1972. Nos tocó poner las primeras unidades de diálisis domiciliarias, llevábamos máquinas de diálisis a poblaciones o a pueblecitos muy apartados de la capital, y luego también iniciamos en 1983 los programas de trasplante renal. Bien, todo esto tiene cierta relación con la hipertensión, porque una hipertensión grave puede conducir a insuficiencia renal terminal que necesite de diálisis, y también los enfermos renales suelen tener la presión arterial elevada. Bueno, yo siempre digo que la prevención de la enfermedad renal pasa por controlar bien la hipertensión, eso es importante. Y cuando ya se tiene una enfermedad renal, para retrasar la entrada en diálisis o prevenirla incluso. O sea, de manera que la relación es importante. Por eso en este país y en otros muchos del mundo, los nefrólogos nos hemos ocupado de la hipertensión arterial. En otros países se ocupan más los cardiólogos, pero en España es común que los nefrólogos junto a los internistas seamos los que en la práctica, aparte de los médicos de atención primaria, que es el núcleo fundamental, sean los que nos encargamos de manejar a pacientes hipertensos. Bueno, además yo he leído en varios de sus artículos que uno de los objetivos era, cuando empezó en toda esta disciplina, era pues, retrasar lo máximo posible la enfermedad renal y retrasar la diálisis. En fin, ¿la diálisis en qué consiste y qué cuidados hay que tener, tienen que tener las personas que se someten a ella? Bueno, la diálisis es la sustitución de nuestro riñón, porque cuando uno tiene una insuficiencia renal grave, que los riñones funcionan menos del 10%, como se dice popularmente, hay que sustituir ese elemento. El riñón es un elemento depurativo de las sustancias tóxicas. A través de la orina eliminamos todas las sustancias tóxicas que creamos día a día. Cuando eso no se tienen riñones propios, entonces el riñón artificial sustituye esa función depurativa del riñón normal y lo hace con alguna facilidad y tolerancia relativamente buena. Entonces, eso consiste que durante 3 días a la semana, bien por la mañana o bien por la tarde, incluso hay programas nocturnos, las personas van a un centro de diálisis, hacen aproximadamente 4 horas 3 veces a la semana y es suficiente.
es suficiente con eso. Saben los pacientes que tienen que hacer una fístula para poder extraer la sangre con facilidad. Otros hoy en día hacen diálisis peritoneal continua, un procedimiento que en Asturias somos de los más destacados que hay en España. Hay ya más de 100 pacientes haciendo diálisis peritoneal como técnica de diálisis en vez de la diálisis con riñón artificial. Y saber también que hasta los 70 años por lo menos, incluso a veces más, los pacientes que han entrado en diálisis van a entrar en un programa de lista de espera de trasplante renal, y saber que Asturias es una de las comunidades autónomas en las que más trasplantes renales se hacen y con bastante éxito habitualmente. Una de las comunidades más solidarias, ¿verdad? Exactamente, en cuanto a donación de órganos, así es. ¿Y los cuidados que deben de tener esas personas? Sí, bueno, las personas que están en diálisis, ellas saben bien que no pueden beber mucho líquido porque, claro, no tienen dónde eliminarlo. Entonces, en cada sesión de diálisis tienes que sacar 2 litros, 2 litros y medio de líquido, que es el que has incorporado, porque tu riñón no lo puede eliminar. Si lo retiene durante mucho tiempo, el corazón fracasa. Lo una es la restricción de líquidos. La otra es la restricción de alimentos ricos en potasio, lo saben bien las personas de diálisis. También instruidas, ¿eh? Sí, los frutos secos, los zumos, en fin, demasiada fruta, eso no lo pueden tomar. Y no mucho más, cuidar la fístula, si están por el peritoneo, cuidar el orificio peritoneal, pero la vida de las personas en diálisis es hoy en día relativamente buena. Hablaremos de cómo prevenir esas enfermedades renales, porque para algo estamos en prevenir es vivir, pero fíjese, doctor, yo quiero que me acompañe porque voy a dar paso a Marta, que nos va a explicar unos ejercicios básicos de pilates que vamos a poder hacer en casa y que, calculen por reloj, solo nos van a llevar 5 minutos. Así que atentos. Adelante, Marta. 5 minutos. Hoy vamos a hacer 10 minutos de pilates para empezar el día. Empezamos boca arriba, cogemos aire por la nariz, abriendo mucho las costillas y al soltar metemos bien el ombligo dentro y bajamos bien las costillas. Vamos ahora a mover la pelvis, al soltar el aire vamos a rodar la pelvis y apoyar bien la zona lumbar y al coger aire volvemos a poner la pelvis en posición neutra. Repetimos, rodamos bien la pelvis, que se pegue bien la espalda al suelo y volvemos. Vamos al puente, cogemos aire y al soltar vamos levantando el culete y vamos vértebra a vértebra, nos quedamos ahí cogiendo aire, vamos estirando mucho la espalda y al soltar volvemos a bajar. Vamos a repetirlo, cogemos aire y al soltar rodamos la pelvis como en el ejercicio anterior y vamos vértebra a vértebra para arriba, cogemos aire ahí y al soltar otra vez vértebra a vértebra, vamos bajando y estiramos mucho la espalda. Vamos a mover un poco los hombros. Al coger aire vamos a llevar los hombros hacia las orejas y al soltar el aire alargamos bien los brazos. Vamos a tener mucho cuidado de que no se nos vayan los hombros hacia el techo, ni mover el cuello en ningún momento. Seguimos moviendo un poco brazos, vamos a hacer círculos. Vamos a coger aire subiendo los brazos hacia el techo. Al soltar hacemos un círculo muy amplio, intentamos que la columna no se mueva del sitio. Vamos a estirar un poquito piernas, podemos utilizar una banda elástica o un cinturón que tengamos por casa. Cogemos aire poniendo la pelvis y las piernas en ángulo recto y al soltar estiramos mucho. Cogemos aire y volvemos. Al soltar arriba las punteras de los pies intentamos llevarlas hacia la cara. Vamos a ponernos a 4 patas. En este ejercicio vamos a articular bien la columna. Al soltar el aire redondeamos bien la espalda hacia arriba todo lo que podamos. Y al coger aire volvemos otra vez. En este punto intentamos que se alargue mucho el cuello hacia allá y el culete hacia el otro lado. Repetimos el ejercicio articulando bien vértebra a vértebra. El ombligo siempre muy metido en todos los ejercicios y alargando mucho la columna. Mucho cuidado con la postura de la espalda. Para finalizar nos sentamos en los talones y estiramos bien la espalda. Vamos a repetir cada uno de estos ejercicios unas 8 veces y en total no nos va a llevar la tabla de ejercicios más de 10 minutos. O sea,
brazos para atrás, no Marta, brazos para atrás, respiramos, vale, en fin, lo apunto todo, ¿eh? Que por cierto que me ha dicho el doctor Marín que él va a Pilates, ¿eh? Ah, sí, sí. Y seguro que le sienta muy bien. Sí, 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 sí. Pues yo lo tengo todo apuntado. Bueno, que se nos acaba el tiempo. Resumiendo, vamos a ver, hemos hablado de hipertensión, enfermedades renales que vienen relacionadas con la hipertensión. ¿Y qué pasa con los ancianos, con la tercera edad? ¿Qué ocurre? Porque sí que la prevalencia es muy alta. ¿Qué ocurre con ellos? Pues muy importante la pregunta, porque las consultas de medicina en atención primaria, en los centros hospitalarios, las plantas de hospitalización están llenas de ancianos. Antes nos parecía mucho ver una persona mayor de 70 años. Desde hace 10 años, mayores de 80 ya no nos sorprende. Incluso ahora cada vez más hay mayores de 90 años. Entonces, claro, ¿es la hipertensión del anciano igual que en el resto de la población? Tiene sus matices diferenciadores. Por encima de los 65 o 70 años, la presión arterial se comporta del siguiente modo. La tensión tiende a subir la máxima, pero la mínima se estabiliza. Entonces, en los ancianos lo que vemos es lo que se llama hipertensión arterial sistólica aislada, que quiere decir que la máxima está alta, pero la mínima es normal o incluso baja. Entonces alguien dice, tengo 17 de máxima, que es alto, pero tengo 8 de mínima. O sea que bien, no, usted tiene hipertensión, porque tiene 17 es mucho. Aunque tenga 8 de mínima. 8 de mínima es lo que suelen tener las personas ancianas. Bien, dicho eso, que la primera, saber que la hipertensión sistólica aislada es la propia del anciano, solo la de la máxima, el tratamiento es parecido, pero con algunos matices también, sobre todo en los siguientes. Cuando la persona anciana, aparte de ser hipertenso, tiene mucha patología cerebral, porque tiene arteriosclerosis en las carótidas, en las arterias de las piernas, en las arterias renales, en las coronarias, el manejo de la hipertensión ha de ser un poquito más cuidadoso y no podemos bajar mucho la presión arterial. No la podemos bajar quizá por debajo de 120, 130, 12, 13 de máxima, porque el riego de esos órganos nobles puede quedar perjudicado. Entonces, esto hace que seamos más prudentes a la hora de establecer objetivos. Y con ancianos que tienen mucha patología vascular, decimos, bueno, menos de 14 o menos de 15, ya vale con eso. Como los ancianos mayores de 80 a 85 años, la mayoría tienen arteriosclerosis, yo siempre digo, bueno, menos de 14 o 15, o menos de 15, pero no mucho menos. No sea que lleguemos mal al cerebro. Y cuando son muy frágiles, ancianos que están muy tocaditos, que casi van en silla de ruedas, que apenas pueden, todavía hay que ser mucho más prudentes. El anciano, que los hay también, de 80 años, que está fenomenal, que tiene una salud, hay que manejarlo como el de 50 o 60, ahí sí. Pero estos son los matices que yo diferenciaría y que es importante que conozcamos. De manera que vamos a ver muchos ancianos en la consulta, hay que quitarles, en fin, siempre les digo, qué bien que llegaron a los 80 años. Pues vamos a intentar manejar esto con algún cuidado, vamos a intentar quitar alguna pastillita, porque muchos vienen con una polifarmacia tremenda, y vamos a manejar con alguna prudencia sus cifras de presión arterial. Y seguro que vamos a llegar a controlarlas. Pues esos matices quedan apuntados muy importantes. Abuelitas y abuelitos asturianos, escucharon, ¿no? Hay que vigilar la hipertensión. Nos lo dice el doctor Rafael Marín, que es pionero en el estudio de la hipertensión y riesgos cardiovasculares. Así que le agradecemos muchísimo que haya compartido esta jornada con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y felicidades por estos programas. Muchas gracias. Pues aquí lo dejamos. Yo les espero como siempre en Prevenir es Vivir, aquí en Más que Tele, así que hasta pronto, les esperamos.